Muchos niños suelen ver en sus padres modelos a seguir y sueñan con crecer para ser como ellos. Pero ¿qué sucede cuando eres el hijo de un narcotraficante que forma parte del cártel de Sinaloa? Todo parece indicar que eso no cambió para nada los planes de César Raúl Mesa Torres, alias Mini 6, quien logró cumplir su deseo y terminó por convertirse en el sicario más joven de la organización criminal con solamente 15 años de edad. No obstante, siendo apenas un adolescente, fue testigo de las consecuencias de vivir en el mundo del narcotráfico al ver morir a su padre, y no pasó mucho tiempo hasta que el destino de este joven y despiadado asesino siguió por el mismo camino. En este nuevo video de Militarmente, conoceremos la historia del Mini 6, quien nunca pensó en otra opción para su vida que no fuera integrar las filas de uno de los cárteles más despiadados de México. Para empezar, debemos remontarnos al 31 de octubre de 1991, el día en que nació César Raúl Mesa Torres en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Desde ese primer momento, su vida se desarrolló en el seno de una familia marcada por el negocio de las drogas. Su padre fue Raúl Mesa Ontiveros, también conocido como el M6, un narcotraficante de alto rango del cártel de Sinaloa, pero no terminaba allí. Su madre era Aida Elizabeth Torres Félix, hermana de Javier Torres Félix, alias el JT, y Manuel Torres Félix, alias el M1. Ambos pertenecían a la misma organización criminal y trabajaban junto al padre del pequeño, al que apodaban Raulillo. Este creció en el mundo del delito, pero lejos de querer apartarse de la vida que llevaban su padre y sus tíos, con el correr de los años se mostraba cada vez más seguro de querer seguir los pasos de la familia. Aún siendo un niño, se lo podía ver en las redes sociales portando enormes armas que apenas podía sostener, y al llegar a la pubertad mantuvo una relación amorosa con Teresa Zambada Niebla, nada más y nada menos que la hija de Ismael, el Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, junto a Joaquín el Chapo Guzmán. El futuro del pequeño Raúl parecía estar definido, y más aún cuando demostraba admiración por su padre. El M6 tenía un amplio currículum criminal y una gran habilidad para escapar de la ley, lo que le había valido convertirse en la mano derecha de su cuñado, el JT, principal operador de drogas de la familia Zambada. En 1989, el M6 había sido detenido acusado de varios homicidios, pero logró eludir los cargos por falta de pruebas, y no fue hasta 1997 cuando se encontró con el obstáculo más difícil. En ese momento, fue arrestado junto a varios cómplices en Cancún, en posesión de 348 kilos de cocaína colombiana. Lo sentenciaron a 10 años de prisión, pero nuevamente se las ingenió para ser liberado solo un año más tarde por inconsistencias en el caso. Era un héroe para Raulillo, que se sentía parte de la realeza del narcotráfico mexicano y no concebía una vida alejada de ese negocio. Con su padre ascendiendo hasta convertirse en un líder de alto rango, a los 15 años definitivamente comenzó a cumplir su sueño de pertenecer oficialmente a la organización como sicario, y se convirtió en el asesino a sueldo más joven del cártel de Sinaloa. Incluso logró su propio apodo, el Mini 6, derivado del de su padre. No obstante, mientras Mesa Torres daba sus primeros pasos en el crimen organizado, su figura a seguir pagaba las consecuencias de ser parte de ese mundo. El 27 de marzo de 2007, el M6 fue asesinado en Culiacán. Había sido atacado en horas de la madrugada por un grupo de gatilleros que lo esperaban en una casa de Colonia Montebello. Cuando la policía de Sinaloa llegó al lugar alertado por vecinos, el tiroteo había terminado, pero se les alertó que 3 personas armadas se habían llevado a un hombre herido hacia una clínica privada. Se trataba de Mesa Ontiveros, quien fue declarado muerto más tarde con diferentes golpes y heridas, entre ellas 2 disparos en su rostro. Para entonces el Mini 6 ya había comenzado a codearse con las actividades del cártel y se propuso mantener la reputación de su padre. Abundaban sus fotografías con fusiles AK-47 al hombro, demostrando que ahora ya no eran una simple pieza de escenografía, sino su herramienta preferida de trabajo. Con la necesidad de llenar el vacío que había dejado el M6, Raúl intensificó su estilo de vida criminal, volviéndose más violento y ganando el respeto de viejos integrantes del cártel, como así también la admiración de otros jóvenes que se vieron impulsados a formar parte de este tipo de organizaciones. Había alcanzado una gran popularidad,
pero también se había vuelto extremadamente temerario e imprudente, por lo que poco a poco fue llamando la atención de la policía. Su primer encuentro con la ley se dio apenas unos meses más tarde de que su padre fuera asesinado. El 9 de octubre de 2007 y con solo 15 años, Mesa Torres fue detenido por la policía de tránsito en el barrio de Las Quintas en Culiacán por conducir un vehículo blindado sin matrícula. Al no tener ningún tipo de papel que comprobara la versión de que el rodado le pertenecía, el Mini 6 fue arrestado, aunque no pasó mucho tiempo en la cárcel debido a que era menor de edad. Si bien este parecía ser un llamado de atención para cambiar el rumbo de su vida antes de que sea tarde, Raúl no lo tomó de esa manera. No solo tenía claro que no se alejaría del narcotráfico, sino que tampoco pensó en bajar su perfil para pasar más desapercibido. De esa manera llegaría el segundo hecho que lo enfrentó con las autoridades, el cual se dio el 19 de junio de 2009. Ya con más experiencia en el ámbito criminal, la policía encontró al Mini 6 corriendo picadas en la misma zona de Las Quintas donde había sido detenido 2 años antes. Cuando los oficiales de tránsito aparecieron en el lugar, se les ordenó a los 2 vehículos que se detuvieran, pero varios hombres armados salieron de los autos y comenzaron a disparar contra los oficiales para después huir. Una vez más, la suerte había estado del lado de Mesa Torres, pero eso se acabaría pronto. Llegó el 25 de abril de 2010 y Raúl volvió a verse cara a cara con la ley. Para entonces tenía 18 años y en esta oportunidad el enfrentamiento fue mucho más allá. El Mini 6 y su cómplice llamado Fidel Roja Félix, de 22 años, se encontraban en la zona de Zapopan, Jalisco, cuando agentes de la policía municipal realizaban un patrullaje de rutina en el vecindario de Las Águilas. Las autoridades ordenaron que el vehículo se detuviera para una búsqueda de rutina, pero los 2 hombres se burlaron de ellos, sacando sus armas y disparando hacia el aire, con el objetivo de asustarlos para lograr escapar. La respuesta de los oficiales fue pedir que se calmaran y se entregaran, pero eso no sucedería. Para el Mini 6 y su cómplice, la alternativa fue atacar a los policías, lo que dio lugar a un tiroteo fatal. Mesa Torres mató al oficial Jaime Vicente Morales Domínguez, quien falleció instantáneamente después de recibir un disparo en la cabeza. Por su parte, el oficial José Luis Monroy sufrió 3 heridas de bala en su mano, pierna y tórax. Pero mientras sufría esas heridas, Monroy pudo responder a la agresión y disparar contra el Mini 6, quien a causa de los disparos que recibió, murió horas más tarde en un hospital. Así, la vida intensa y veloz que lo llevó a convertirse en el sicario más joven del cártel de Sinaloa fue la misma que lo llevó a la muerte con tan solo 18 años. Ahora sí llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.